tenemos una entrevista, vamos a conversar ahora con Mario Riorda. Él es politólogo y comunicador político. También es presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales. Señor Riorda, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a JNI Noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer. Muchas gracias por acompañarnos, señor Riorda. En el marco de las campañas electorales a nivel de Latinoamérica, ¿cómo observa el perfil del elector peruano? Bueno, particularmente en términos comparativos, el elector peruano no es muy distinto a lo que se vivencia en otros países. Quizás la gran diferencia es la oferta política a la cual de alguna manera es sometido el elector peruano en términos de sus posibilidades de opción, ¿no? Creo que la primera vuelta de la última elección presidencial ha sido más que evidente, es poco habitual, ¿no? No tan solo que aparezcan una cantidad enorme de candidaturas, sino también la posibilidad de que ninguna candidatura se convierta, por lo menos, en una primera minoría muy visible, muy destacada respecto del resto, ¿no? E incluso, quizás como un hecho novedoso que ha tenido esta elección en Perú, es que dispersó muchísimo más las opciones entre la izquierda y la derecha, a diferencia de la elección presidencial anterior, en donde en el centro había una especie de agrupación de mayor cantidad de candidaturas prácticamente superpuestas. ¿Razones o emociones, señor Riorda? ¿Cuál tiene más peso en los procesos electorales de Perú? Mire, en este sentido es muy claro, no tan solo en Perú, sino a nivel internacional, que los estudios de distinto índole demuestran que ambas cosas son importantes, tanto lo emotivo como lo racional, para opinar o para informarse. Lo que sucede en todo caso es que si hubiese una especie de colisión o tensión entre racionalidad y emotividad, la emotividad prima. De hecho, cuando aparecen altos niveles de polarización o altos niveles de confrontación, gran parte de la, yo diría, postura pública que asume la ciudadanía es una especie de polarización afectiva. Esta palabra o esta combinación de palabras que suena tan extraña habla de que la idea de lo afectivo está representada básicamente en emociones, ¿no? De hecho, incluso el planteo o el pensamiento ideológico no está lejano de posturas ideológicas para ser expresado. En algún momento, autores norteamericanos le llamaban sentimiento ideológico, porque no era del todo racional, sino que había coherencia desde una dimensión emotiva, e incluso Giovanni Sartori, mucho más contemporáneo, hablaba de imágenes ideológicas, es decir, posturas más o menos difusas, pero que tenían en más o menos algún nivel de correlato, algún nivel de cercanía con posturas ideológicas. Bien, respecto al reciente artículo que usted escribió sobre la muerte de las campañas electorales, usted asegura que estas ya han fallecido. ¿En qué basa esta afirmación? Bueno, esta idea es una provocación, evidentemente. Las campañas siguen y seguirán mientras haya democracia, ¿sí? De alguna manera, esta provocación tenía que ver con separarnos de un modo tradicional de las campañas electorales. Pensemos en un único elemento que explicaba las viejas campañas electorales, la plataforma electoral. Hoy, independientemente de la exigencia legal, y particularmente, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones plantea esa exigencia de tener una plataforma, la plataforma es una pieza de arqueología, ¿no? Las posturas están centradas en torno a la personalización de quienes lideran las candidaturas, por un lado, a valores, y por lo tanto casi siempre son una especie de plebiscitos emocionales de qué tan bien o qué tan mal me caen las otras personas. Lo otro es que no hay debate en términos de un intercambio racional que plantee una agenda política o de futuras políticas públicas por venir. Lo que hay básicamente es hostigamiento, lo que hay es agresión. Hay una palabrita muy interesante que se utiliza académicamente, ¿sí? Sea en la antropología, sea en la literatura, sea en la psicología, que es la otredad. El otro, la otra, ¿sí? Es de alguna manera con quien yo planteo un debate sobre, por ejemplo, en este caso en Perú, mi modelo de país. La otredad era significativo. Cuando uno iba a un debate, iba a explicar por qué había que votarme a mí y por qué no había que votar a mi contrincante. Esta otredad literalmente ha desaparecido o, en todo caso, solo existe en tanto y en cuanto sea algo o alguien, hablando de la otredad, para humillar, alguien a quien descalificar, alguien a quien quitarle
toda pretensión de legitimidad, si es que vale la expresión, ¿sí? Entonces, la otredad, insisto, como una posible intercambio racional que en parte posibilite, yo diría, explicar mi postura y por qué mi postura supuestamente sería mejor que la anterior, no existe. La otredad está ahí solo para ser descalificada. Las campañas dejaron de ser el acto ritual y legitimador de la democracia. Eso es lo que indica usted y precisamente vamos a analizar un poco lo que ha ocurrido en el reciente proceso electoral. ¿Cómo es que ha observado el desarrollo de esta segunda vuelta presidencial en el país? Bueno, creo que Perú es el mejor ejemplo mundial que hoy pudiera tener para darle vida a esta peligrosísima afirmación respecto de que las campañas han perdido su rol legitimador, ¿sí? Pensemos que no tan solo en Perú se ha legitimado un nuevo presidente, sino que ni siquiera se legitimó el resultado electoral por parte de por lo menos la mitad de la población, ¿sí? Antes, de alguna manera, luego de las campañas había un tiempo prudencial en donde la presidencia victoriosa tenía tiempo de plasmar con la legitimidad de los votos un modelo. Aquí no solamente eso no sucedió, independientemente de los errores o no que pudiera tener quien asuma, del planteo ideológico que puede gustar o no de quien asuma, sino básicamente de una postura de negación intrínseca previa, muy potente, incluso totalmente antidemocrática, donde se negaba la asunción, donde se quitaba la legitimidad, no tan solo por la cuestión de los votos, sino por la potencialidad de quien asuma no me gustase sus propias políticas, ¿sí? Y no fue un actor, dos actores, ni una postura outsider, ni una postura alternativa. Fue la postura de quien no se sintió representado por el resultado, que además fue avalado por una institucionalidad local e internacional respecto a que esta elección potencialmente no ha tenido ningún atisbo de fraude. Señor Riorda, pero esto de mencionar la palabra fraude con tanta facilidad es algo que se ha visto en diferentes países de la región, como en Brasil, pero también lo hemos visto en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ahora se puede mencionar esta palabra con tanta facilidad, como lo había mencionado previamente? Bueno, yo tengo una afirmación respecto de esto. El fraude es el fraude, ¿sí? Si hubo un fraude es el uso de la palabra fraude. Y es algo, una postura típica que en general vienen expresando distintos actores. Por supuesto que hubo una característica que no se puede dejar de plantear, es que los actores principales que evidencian la palabra fraude son actores, yo diría, de un núcleo conservador de distintos países. Pensemos que quienes usaron fraude en los últimos tiempos fue Donald Trump en Norteamérica, fue Jair Bolsonaro en Brasil, fue Mauricio Macri en Argentina, fue parte de quienes han sido derrotados en Bolivia y actualmente un sector asociado no tan solo al fujimorismo, fue el fujimorismo y más en el caso peruano. Por lo tanto, es una postura, ¿no?, yo diría, de esta polarización afectiva que tiene una particularidad sumamente interesante, ¿sí? Estas posturas públicas no requieren de verdad. Solo con lo verosímil alcanza. Y por eso cuando digo que el verdadero fraude es el uso de la palabra fraude, es porque no importa la verdad. Fíjense algo interesante que también lo ha vivido Perú. Se estima que aproximadamente en el marco de una campaña electoral, no tengo datos para afirmar esto en el caso peruano, cerca de 2/3 partes, es muchísimo, ¿sí? Es claramente una mayoría de los electores se sienten confundidos y se ven sometidos a la generación de fake news, es decir, a una mentira política deliberada. Sin embargo, esto es curioso, si esa fake news, aún en mi creencia de que es falso, contribuye a darle vida, a sedimentar, contribuye a hacer, yo diría, de alguna manera, a quitarle disonancia entre mi punto de vista y lo que quiero defender, si contribuye a ratificar mi creencia, mi postura ideológica previa, igual la comparto. ¿Sí? Esto es lo peligroso. Entonces, ¿qué hay ahí? Nuevamente, polarizaciones afectivas. No hay una racionalidad dominante. Hay una emotividad en tanto y en cuanto satisfaga mi punto de vista, pero no necesariamente cercano a la verdad. Bien, respecto a la labor, a la acción de los organismos del sistema electoral peruano, ¿cómo ha desarrollado o cómo ha visto usted el desarrollo de esta labor? Bueno, yo diría lo que han dicho prácticamente no, perdón, me voy a rectificar, la totalidad de todas las instituciones o la institucionalidad internacional
que ha visto, que ha resaltado, que ha considerado que la labor realmente fue muy buena. Si hubo elementos corregibles, por supuesto que los hubo. Los hubo probablemente en el jurado de las elecciones, los hubo en la OMPE, los hubo en las distintas instituciones encargadas del proceso electoral, pero creo que en un contexto pandémico, en la dificultad peruana, creo que han aprobado holgadamente su tarea en la gestión electoral del proceso electoral, y me parece que en general quienes no tuvieron la altura de la circunstancia, la altura de la susceptibilidad que el propio Perú en su debilidad institucional crujiente desde hace buena cantidad de fechas a hoy está teniendo, han sido gran parte de los actores políticos. Sin lugar a dudas, la institucionalidad se ha visto completamente dañada en nuestro país. En ese sentido, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como peruanos para recuperarla, para fortalecer nuestra democracia? Bueno, en primer lugar, yo no diría todos los peruanos, ¿sí? Pero sí gran parte de los peruanos, lo primero que tienen que asumir es si son personas democráticas o no, porque gran parte de las conductas literalmente fue no tan solo negar o actuar en contra de la institucionalidad, sino literalmente en contra de la democracia. Así de simple. Cuando, por ejemplo, alguien dice no hay que dejarlo asumir porque puede ser un peligro, no hay ningún tipo de atisbo democrático en esa afirmación. Entonces, me parece que en primer lugar es reconocer si quieren o no quieren un país democrático, lo cual es peligroso que no lo quieren o desean, y en segundo lugar, tender puentes, ¿sí? Creo que al Perú le hace falta diálogo, le hace falta institucionalizar opciones o instancias del diálogo, y quizás no haya que pensar en acuerdos que incluyan a todo el país ya en el marco de un corto plazo, sino por lo menos ciertos acuerdos para que la institucionalidad de Perú en parte se recupere, para que la legitimidad del sistema democrático se recupere y para que Perú vuelva a ser un país normal, políticamente hablando. Hoy Perú está sumido en una anormalidad que choquea, que sorprende a ustedes, pero también a nosotros como analistas internacionales. Vamos a volver al tema de las noticias falsas, la desinformación, la posverdad, y es necesario indicar que muchas personas comparten a través de las redes sociales ataques sobre o en contra de las autoridades electorales. En ese sentido, se ha instalado el Comité de Fact-Checking desde el Jurado Nacional de Elecciones y también desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales, una iniciativa para contrarrestar estas noticias falsas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, la verdad es que tiene todo de bueno, ¿sí? Lamentablemente su eficacia es relativa, incluso se ha probado a nivel internacional que personas expuestas experimentalmente, hace poquito se terminó un estudio en India, que personas expuestas experimentalmente a este tipo de acciones que tienen que ver con el chequeo, modifican muy poco su punto de vista previo, por algo que hace un rato sostenía y decía, y es que aquí hay en juego emotividades antes que racionalidades. Sin embargo, la tarea fue impecable, fue resaltada como virtuosa, y la verdad es que es uno de los tantos modos de mecanismo, yo diría, de pelea o de batalla frente a la fake news. Perfecto. Respecto a las elecciones en el contexto de pandemia, ¿cómo ha observado usted la realización de las mismas en Perú? Bueno, la verdad es que es sumamente interesante que se haya podido hacer, incluso con, yo diría, cambios de protocolos o dinámicas que han sido muy sui generis, muy específicas de la realidad peruana, que desde mi punto de vista han sido muy interesantes, ¿no? Pensemos que en las elecciones chilenas se dividió la votación en 2 días, y eso no hizo falta en el caso peruano porque se extendió la jornada, porque se posibilitó la votación vía la terminación del documento nacional de identidad, porque se establecieron protocolos realmente interesantes, porque se ampliaron en muy buena cantidad la proporción de centros de votación. Digo, porque hubo un cuidado, porque se atendió y se permitió un kit de cuidados sanitarios a los propios miembros de mesa. Me parece que se actuó correctamente y que hubo una logística, yo diría, muy particular en esta situación pandémica que hace que esta elección peruana haya sido, como en gran parte lo sigue siendo, destacada a nivel nacional e internacional como
un muy buen proceso desde el punto de vista de la organización y quizás, lo vuelvo a reiterar, muy mal proceso desde el punto de vista de la actuación de gran parte de las autoridades políticas partidarias del país. Perfecto. Ahora, si nos enfocamos un poco en el tema de la impartición de justicia electoral, desde el Jurado Nacional de Elecciones se ha tratado de darle transparencia a esta labor que cumple el máximo ente electoral en Perú. ¿Cómo ha observado usted la publicación de las audiencias públicas de manera virtual? No tan solo hablo del jurado, sino hablo del jurado y la OMPE. Creo que ambas instituciones han avanzado fuertemente en un proceso que no busca la audiencia pública ni la espectacularidad, sino que básicamente lo que busca es la transparencia, ¿no? Esta idea donde los veedores son parte de los procesos, donde la ciudadanía puede ser espectadora a tiempo real de las decisiones, me parece que es un avance sumamente interesante. Lamentablemente, insisto, puesto en jaque por un interés que no tenía que ver con la verdad, sino con motivaciones políticas partidarias, ¿no? Ahora, tampoco es un problema solo de quien perdió. Recordemos que antes, o yo diría en el mientras tanto, entre la primera y la segunda vuelta, también en su momento quien resultó ganador fue un tanto amenazante con los distintos actores, incluso con el propio Jurado Nacional de Elecciones, respecto a la posibilidad de evaluar fraude. Por lo tanto, pareciera ser que el fraude fue una especie de commodity, ¿sí?, nacional para quien tenía chances de perder, independientemente de la veracidad o no que tuviese. Así es. Listo. Señor Riordan, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Por favor, agradecido. Cuídese, hasta una próxima oportunidad, amigos. Nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos.